Hay un tema que preocupa mucho a nivel nacional, internacional, pero también a nivel local por algunos hechos sucedidos en estos últimos días, con apenas pocos días de diferencias. Y hablamos de los suicidios, lamentablemente un gravísimo problema con el que se enfrenta nuestra sociedad y del que tampoco se conoce mucho. Hay pocas herramientas para pedir ayuda y esto es realmente un problema. Cuesta por ahí poner el tema sin entrar en detalles, tomarlo con la seriedad que se merece y también, por supuesto, encontrar un marco legal que ampare y contenga a las personas que están en riesgo de suicidio o a sus familiares para lograr tener herramientas adecuadas al contexto. Poder entender cuáles son las señales, cuáles son los caminos de salida y poder también darle un abordaje profesional, ¿no? Con mirada de profesionales que se encarguen específicamente de esto. Es tan importante que por eso la provincia necesita la creación de este programa. Fue a través de una sanción ya que dio el Senado, ¿no? Media sanción a un proyecto de ley presentado por el senador Mauricio Satt, con quien ya estamos en contacto vía Zoom. Mauricio, buenas tardes. Gabriela y Jonathan, te saludamos desde Noticiero Andino. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jonathan, y buenas tardes, Gabriela. Gracias por la invitación. Bueno, esta semana entramos en alerta, ¿no? Por conocer al menos 3 casos que realmente conmocionan a la sociedad y nos hacen pensar nuevamente cuánto necesitamos que diputados trate este programa de atención y prevención, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros en su momento cuando avanzamos con esta iniciativa tenía que ver con la estadística y los números que nos indican, que son bastante preocupantes. Digo, en Mendoza en los últimos 4 años hemos tenido más de 3.000 intentos. Cada un suicidio se registran 20 intentos. En los últimos 60 años ha aumentado un 60% la tasa de suicidio. Y bueno, ya es evidente que nosotros necesitamos trabajar esta problemática. Creo que es fundamental por algo que a mi entender lo he planteado en diferentes oportunidades. Digo, nosotros cuando hablamos de esta problemática tenemos que entender que estamos hablando de una problemática dentro del campo de la salud mental, por ende puede y debe ser tratado. Y el otro dato muy alentador es que hay más del 80-85% de aquellas personas que piensan y o tienen en su cabeza el suicidio como salida, si se la llega a abordar a tiempo, en un 85% de estas personas logra de evitar de que lleguemos al final triste que nadie quiere salvar. Entonces, tener un programa, una legislación que contemple cómo abordar la problemática, bueno, evidentemente tiene un solo objetivo, que es salvar vidas, y que es lo que un poco de bronca nos da, digo, de que por ahí los tiempos de la política lamentablemente no son los tiempos de la comunidad. Y yo entiendo que hoy la coyuntura puede ser lo económico, la falta de trabajo, la inseguridad, diferentes problemas que tenemos Claro. cotidianamente. Pero este es un problema transversal Que que nos inclusive afecta. estos problemas suelen ser una de las principales causas que derivan en que la persona que está pasando por una mala situación, si encima se suma un problema económico o una situación compleja, obviamente que la tendencia al suicidio es muchísimo mayor, ¿no? Sí, bueno, es multicausal y la verdad que es un tema por ahí que el tema yo prefiero Claro. no desarrollar mucho, porque digo, son los profesionales en la materia quienes lo desarrollan de una manera correcta. Sí, yo lo que creo, Jonathan, de que es sumamente importante y necesario de que Mendoza tengamos una ley. ¿Y esto por qué? Porque, a ver, evidentemente en otros países y en otras provincias ha dado muy buen resultado. Hoy lo que nosotros vemos es que hay esfuerzos aislados, digo, de algunas organizaciones civiles que trabajan la problemática y también el Estado, pero no hay una coordinación. Entonces, bueno, creo que ese es un punto central de la ley. El otro punto tiene que ver con que los esfuerzos aislados no alcanzan, digo, hay que concentrar todos esos esfuerzos. Lo otro tiene que ver con que las obras sociales también hagan una cobertura de esta problemática, también que tengamos un registro, no solamente para tener la información, sino también hacer un seguimiento a la persona y al grupo
familiar y a su entorno, por supuesto, y bueno, y obviamente el eje que tiene que ver con la capacitación y la concientización. En esto creo que es importante también distinguir dos cosas. Primero, mucha gente vincula esta problemática con los jóvenes. La verdad que es una mirada parcial. ¿Por qué? Porque si bien en el rango etario de 16 a 24 años es la segunda causal de muerte, la primera es los accidentes de tránsito, de acuerdo a la característica geográfica de donde viven, vemos que en algunos departamentos, incluso en la zona sur o Valle de Uco, gente de mayor edad que vive más alejada de los cascos urbanos, también esta problemática los afecta. O sea, es una problemática que nos afecta transversalmente a toda la sociedad y que bueno, y que debemos trabajarlo y debemos ver cómo avanzar, entendiendo de que si generamos estas alternativas, digo, podemos ayudar al grupo familiar y o a la persona que está en esta situación. Nosotros, lo he contado en otras oportunidades, tenemos muchos mensajes de mucha gente que nos escribe a las redes sociales sabiendo que hemos trabajado esta problemática y nos los plantean en estos términos. No sabemos dónde acudir o no sabemos cómo actuar. ¿Por qué? Porque muchas veces van a los diferentes lugares, al hospital y o a otros lugares, digo, del resto de la provincia, no estoy hablando solamente de San Rafael, y los terminan mandando a lugares que poco tienen que ver con la problemática, psiquiatría u otros lugares más. Mauricio, me quedaba haciendo foco en lo que hablabas de la poca coordinación y los esfuerzos aislados que hay. Nosotros intentamos ponernos en contacto con algún coordinador de este tema de prevención del suicidio en la zona sur y lamentablemente hay una persona, pero trabaja desde el Gran Mendoza. Esto también da cuenta de la situación actual en la que estamos en este tema en la provincia y la importancia que tiene esta ley de coordinar estos esfuerzos, de hacer campañas y por supuesto de que haya un lugar de referencia. Bueno, a ver, Gabriela, vos acabas de decir algo muy importante. Uno analiza nuestra provincia y Malargüe tiene datos preocupantes y usted considera que se puede coordinar desde Mendoza. Por eso creo que tiene que haber un programa integral de asistencia y contención en tal sentido, y que bueno, y que lógicamente sea una política de Estado federal, transversal, que pueda haber en todos los departamentos y que pueda haber comunicación. Hoy hay muchas personas que están con esta problemática y no tienen ni un teléfono a donde poder llamar, acudir. Es muy difícil acceder al número de teléfono. Sí, y eso es cierto. Nosotros estuvimos, porque llevamos varios días buscando información respecto de este tema, en esto de intentar hacer el contacto con el programa que está vigente en Mendoza, se nos ha complicado bastante poder conseguir entrevistas o datos acerca de lo que sucede en la provincia. Y esto que decíamos, ¿no? Cuando intentamos un contacto con la delegada Zona Sur, resulta que vive en Mendoza. Esta es una situación de las que más nos llamó la atención, ¿no? Es así, y en esto, a ver, yo lo trabajé el programa, lo presentamos en el año 2020, lo trabajamos todo un año haciendo consultas a profesionales, a otros países, a otras provincias, y lo aprobamos al año siguiente, del 2021. Y la verdad que esto yo no lo hago con un ánimo de crítica, lo que sí considero y creo que tenemos que entender como sociedad, digo, que estamos perdiendo el tiempo, digo, porque cada día que pasa es cada día que por ahí podemos perder una vida. Digo, los últimos días en San Rafael ha sido triste, hemos tenido 3 tristes noticias. Entonces, yo lo que hago es la reflexión a esto, no lo hago con un ánimo de criticar de que hoy lo que está no funciona o no alcanza. No, evidentemente lo que tenemos que hacer es perfeccionarlo. Y bueno, y esta ley considero que puede ayudar mucho, pero bueno, insisto, si el problema es que la ley sea de un partido y o de un autor, bueno, que diputado saque otra ley, está en la Comisión de Salud, yo me comprometo a sacarla en senadores, lo que sí no nos podemos permitir es que sigamos perdiendo más tiempo. Mauricio, ¿qué falta para que diputados comience a tratarla, para que por lo menos... No, bueno, está en la Comisión de Salud desde el momento que salió de senadores, o sea, está en la otra Cámara, habría que consultarle a los diputados que integran la Comisión de Salud. Yo sé que Paola Calle la integra, he estado hablando con ella está interesada en avanzar en la ley, de hecho lo ha planteado, y bueno, y la presidenta de la Comisión de Salud es otra médica sanrafelina, que bueno, que creo que es a ella a quien hay que preguntarle por qué no avanza la ley. Claro.
Bien, esperemos que esto avance pronto, es sumamente necesario y como bien lo decía, no se puede perder el tiempo en estos temas que requieren de atención prácticamente urgente. Mauricio, queremos agradecer el contacto, la información y sabemos que es un tema tan delicado de tocar y de tratar que nos ha tocado tiempo, nos ha tomado tiempo nosotros buscarle también el modo en el que lo presentamos. Así que agradecemos también la información. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buenas tardes.